buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como bien sabe usted, tenemos también elecciones para la Ciudad de México, para jefe de gobierno. Estar muy pendientes que pasa en la ciudad, pues la capital, porque siempre es un parámetro que puede estar sucediendo en otros lados. Y con ese fin hemos invitado a uno de los candidatos, al del Frente, Santiago Taboada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Federico. Santiago, gracias por la invitación. Bienvenido, Santiago. A ver, primero, ¿por qué quieres ser jefe de gobierno? Pero no la de los grillos, una respuesta así. Primero porque esta ciudad hay que arreglarla, esta ciudad hay que emparejar la cancha. Esta ciudad, los últimos 27 años ha sido más desigual. Hoy en día, ¿arreglar qué? arreglar problemas como hoy, como el del agua, como el tema de la seguridad, que aunque quieran ocultar, ahí están las cifras de extorsión, de cobro de piso, desapariciones. Levantan la carpeta como desapariciones y terminan encontrando casualmente, ¿no? Muchos, o si no los encuentran, pero muchos de estos problemas en el Estado de México. Y es una crisis de seguridad la que estamos viviendo hoy. Y insisto, ya no tiene que ver solamente con el piso a estas grandes empresas, estos grandes negocios. Hoy en día la extorsión en los mercados públicos, en los tianguis, en la vía pública, en las bases de taxis. Esa es una realidad. Ahora, hay la impresión, si yo veo las estadísticas de homicidio en la Ciudad de México, pues realmente ha caído de forma importante, digamos. Y uno de los medallas que se cuelga la que fue jefe de gobierno es precisamente la seguridad. Y uno de los candidatos que hubiera sido más difícil de contender, porque hay la percepción que hizo un muy buen trabajo, incluso lo trataron de asesinar al pobre cuate, Omar García Harfuch. Hay esta impresión de que pues, la seguridad va bien en la Ciudad de México en contraste con otros lugares del país. Me parece que si tú le preguntaras hoy a la gente que es víctima de los delitos patrimoniales, que es víctima del robo a casa habitación, que es víctima del robo a transeúnte, que es víctima del robo en el transporte público, yo creo que ellos te podrían contestar distinto. Sigue siendo el problema número uno a resolver de la ciudad. La cifra de homicidios dolosos, con mucha razón, te lo digo, por supuesto tiene una disminución. Lo que a mí no me parece lógico es que disminuyan tus homicidios y aumenten tus desapariciones. Sí. No tienes una crisis de desaparecidos en la Ciudad de México. Y hay otra que es rara. Hay unos homicidios muertos que no queda clara la causa. Correcto. Inclusive fue motivo de un debate hace algunos tiempos con algunos especialistas por las estadísticas que se arrojaban. Mira, el tema de seguridad es uno de los temas que hay que arreglar. El otro tema que hay que arreglar es el tema de la movilidad y del transporte público. El transporte público masivo en esta ciudad, que dicho sea de paso, la única línea del metro que se construyó en 27 años en esta ciudad ha sido reinaugurada durante 4 ocasiones. ¿Es la única en 27 años? Es la única todos los otros metros fueron heredados. Fueron construidos previo a 1997. Sí. Y entonces de ahí, también si quieres, podemos hablar de lo que ha pasado en el tema del agua. Vamos a detenernos un poquito. Sí, a mí me gustaría regresar antes de seguirnos en el paquete de lo de seguridad. Sí. En alguna ocasión platicando con Miguel Ángel Mancera, que estaba en la jefatura de gobierno, me comentó, bueno, es que en la Ciudad de México tenemos policía en exceso, en parte por la migración cotidiana o por el flujo de habitantes que salen del Estado de México, de otras entidades y que entran. Y si lo comparas con otras entidades, es cierto. Y sin embargo, pues ahorita nos estás dando datos terribles. ¿Dónde está la falla? Yo creo que hay también que invertirle dinero a la parte digamos, de la investigación. Coincido. O sea, es que no es... Coincido porque si tienes 80,000 elementos. Es la policía más grande del país. Sí. Un elemento adicional, ve lo que ganan los policías en esta ciudad. Los policías ganan menos que un servidor de la nación. La segunda tragedia es, ningún policía tiene seguridad social en esta ciudad. Ningún policía... Ninguno. No tienen son atendidos en un hospital privado. Esa es la condición, es un hospital con el que tiene convenio la Secretaría de Seguridad. Si pierden el trabajo, se quedan sin nada. Se quedan sin nada. Y bueno, deja tú, la familia. No tienen vivienda, no tienen acceso a vivienda. La mayoría de los policías de esta ciudad no viven en la Ciudad de México. Eso, por supuesto que tiene que ver con ese compromiso que también, ¿no? El resguardo de la ciudad, el resguardo de tu entorno, el resguardo de tu familia. Un buen salario, un policía. ¿Pero qué se los han retirado? Porque Manuel Mondragón presumía mucho que había logrado, fíjate, digamos, incrementar salarios. Tú lo decías, Manuel Mondragón, eso fue hace 12 años.
¿Qué pasa? Ve la inflación, ve los datos en este caso en la ciudad, de cómo muchos de estos funcionarios, que son funcionarios al final del día, han tenido prácticamente una pausa en su salario. Y eso al final lo que te hace es no tener mejores policías. Yo te puedo poner un ejemplo. Es la primera vez que en una boleta electoral en la Ciudad de México vamos a estar 2 personas que ya gobernamos una parte de la ciudad. Y yo lo que te puedo decir es que el modelo de seguridad que implementamos en Benito Juárez, aunque le duela al jefe de gobierno decirlo, el modelo de blindar Benito Juárez funcionó. Y yo lo que te puedo decir es ¿Cuál es ese modelo? Yo recibo, platico rápido el contexto, yo recibo la alcaldía en 3 problemas principales. Robo a casa habitación, entre 19 y 25 robos a casa habitación semanales. Yo recibo un problema de robo en establecimiento, ¿no? Y recibo un problema importante en robo a transeúnte, al que va pasando, al que va caminando. ¿Qué tomamos la decisión? Este modelo de blindar tiene que ver con un modelo de proximidad y es de atender los delitos del orden patrimonial. Obviamente las pocas o muy reducidas facultades de las alcaldías no te permiten irte a los delitos de alto impacto. Yo lo que hice fue contratar, capacitarla con la embajada americana a través del Observatorio Nacional Ciudadano. Yo le pedí al Observatorio Nacional Ciudadano apoyo para esta policía complementaria. Les mejoré condiciones, es decir, había bonos de productividad, bonos por no solamente remitir a un delincuente, sino que esto pasara a un proceso judicial. Y la otra parte... Sí, que el proceso se haga bien. Correcto. Para que no rebote. Porque si no... y la otra parte, hicimos un programa social para ellos que se llama Cuidar a quien nos cuida. Y eso tenía que ver con que sus familias pudieran tener acceso a programas, a becas, a deportivos de manera gratuita. ¿Y qué pasó? 6 años después, Benito Juárez, insisto, no era la más segura cuando yo la recibí. Ahí están los datos, ¿eh? Y hoy en día el INEGI hace un instrumento, lleva a cabo un instrumento que es de percepción. Le pregunta a los ciudadanos de Benito Juárez y de toda la Ciudad de México, ¿dónde es el lugar más seguro en el que se sienten? Benito Juárez es el lugar más seguro para vivir del país, por encima de Mérida, por encima de San Pedro Garza García, por supuesto. Y hay que decir otra cosa, con una población flotante que no tiene Mérida y que no tiene San Pedro. Yo tengo una población flotante de lunes a viernes de 2 millones de personas. ¿Y la población total de Benito Juárez es? Casi medio millón de personas. Pero uno puede decir, si lo has hecho muy bien, en una zona de clase media, complicado Iztapalapa, que es lo que ha administrado varias veces 9 años. La candidata de la otra coalición, digamos, Clara Brugada. Pero lo que uno oye del ciudadano de Iztapalapa es que hay mucha satisfacción con su gestión, de que ha habido mucha intervención en mercados para abasto a precios razonablemente buenos. Fíjate que las famosas utopías. Yo ahí difiero, porque yo he estado y me he dedicado los últimos meses a estar en esa zona de la ciudad. Y quiero decirte que hay colonias completas, 2024, sin drenaje y sin agua potable. Andadores, y en muchas de estas unidades habitacionales, por ejemplo, pongo una de las más grandes, la Vicente Guerrero, con toda su zona social, su zona de espacio público completamente abandonada, porque decidió darle dinero a este modelo de utopías que, por cierto, presumen un número importante de albercas, pero llevan 5 meses cerradas. Yo quiero decir... No se puede todo. No, me parece que tener 5 meses cerradas una alberca, pues entonces, claro, yo difiero. Hoy el vecino en Iztapalapa no se siente seguro. Hoy tú puedes recorrer, lo que pasa es que este modelo de ponerlo en una avenida principal, pues para quien pasa puede ser muy, muy fácil decir, miren, le cambiaron el rostro. Pero si tú te metes a las colonias, te metes a las calles, te metes a la problemática, el tema del agua, hay colonias que no reciben agua por medio de la llave. Solamente reciben por pipas. Eso que además es un mecanismo brutalmente regresivo. Por supuesto. Que es muy caro desde el punto de vista... Ahora, si tú me dices, después de 9 años que gobernó, no, por supuesto que el que no hayas avanzado en ese sentido es un fracaso. Y yo lo que te puedo decir, ¿qué hice yo? Claro que hay problemas en Benito Juárez, sin duda, pero ¿qué hice yo con el tema del agua? Yo lo que ocupé son los edificios públicos, los más de 5,000 metros cuadrados de techumbres de los edificios públicos para hacer una de las captadoras de agua de lluvia más grandes de la ciudad. Y
entonces poder inyectar a la red, poder depender menos del sistema de aguas, inclusive también ocupar esa misma captadora de agua para que pudiera suministrar el agua a través de pipas. ¿Por qué? Porque ¿Con esta ciudad, cuántos metros de techado dijiste? más de 5,000 metros. 5,000 metros. Lo que no, quiero- no es una No, cantidad. Pero es una política pública general, es decir, eso es una responsabilidad, en este caso, del Estado, del gobierno. Y planteo esto porque sí se trata de contrastar. Ella tuvo 9 años, yo tuve 6. Y los resultados ahí están. Y yo tuve 7 veces menos presupuesto que ella, Bueno, porque eres más chico. pero no 7 veces. Poblacionalmente no soy 7 veces. ¿Y cuál creció más? Prácticamente ha tenido mayor nivel de demanda en términos de servicios, Benito Juárez, pero no me peleo solamente por el dinero, me peleo por los resultados. Porque si a mí me dijeras que esas 7 veces más presupuesto ha transformado la calidad de vida, la calidad de vida no es un tema de dinero, la calidad de vida son condiciones que Sí. pone el gobierno y que eso tiene que ver con servicios públicos, eso tiene que ver con seguridad, eso tiene que ver con acceso a, ¿no? Y eso no es una condición que hoy esté en Iztapalapa. Y es una gran tragedia y eso es lo que tenemos que cambiar, que la ciudad no dependa del lado en el que vivas el servicio público que te toca. Pero el elector sí depende del lado que vivas. Es decir, cuando uno ve los resultados de la Sí. elección del 21, la paradoja es que en las áreas pues, que tienen más calidad de servicio, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, otras, tiende a ganar la oposición respecto al gobierno de la ciudad, y en las zonas más populares, donde por lo que me dices tienen menos calidad de servicio, siguen ganando ellos. Claro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pretendes Bueno, romper eso? hay una condición que tiene que ver con la amenaza de pérdida en los programas sociales. Nosotros lo hemos dicho, nosotros no solamente no los vamos a quitar, hay que mejorarlos, pero los programas que sí te saquen adelante, los programas que sí te permitan salir de la pobreza. ¿Y qué quiero decirte? No tiene que ver con la calidad de servicio, tiene que ver con el nivel de participación. Todas las alcaldías, incluidas las del Oriente, donde hubo más del 50% de participación, perdieron ellos. Te pongo un ejemplo, Xochimilco. Xochimilco hubo 50% de participación y perdimos por 1,000 votos. Gustavo Amadero, que se pudiera pensar que es imposible. Es popular. Bueno, ahí nos quedamos a 3 puntos porcentuales de ganar y ganamos 2 distritos electorales. En Iztapalapa, en donde se hubiera pensado imposible penetrar, hay 2 diputados de la oposición que ganaron en las urnas, ¿Federales o locales? un federal y un local. Entonces, ¿qué quiero decirles? Y hay una diputada de lista B, que son estos porcentajes altos, ¿no? Como se concibió esta reforma electoral, que está en el Congreso de la ciudad. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que no es verdad, una narrativa que nos quiso poner el gobierno. De este lado están unos, no es cierto, el crecimiento del voto opositor. Por eso en el 21, a pesar de todas las encuestas, decían o había una coincidencia. Porque en la suma de votos totales, si hubiera habido elecciones a jefe de gobierno, ahí están los datos del IEDF, hubiéramos ganado la ciudad por 180,000 votos. Bueno, vamos a parar acá porque tenemos que hacer un corte. Correcto. Estamos con Santiago Taboada discutiendo cuáles son sus proyectos para la Ciudad de México. Estamos en un minuto más de regreso aquí en Primer Cine. Estamos de regreso con Santiago Taboada discutiendo los programas que le gustaría implementar si ganara la jefatura de gobierno. Santiago, en el corte te quedaste sin agua, pero te pudimos servir. Afortunadamente ya tienes agua otra vez. Es correcto. Pero lo que viene es muy grave. Por supuesto. Los niveles de las presas hoy es históricamente bajo. El gran problema es que el gobierno empieza a sentir este problema y lo empieza a trasladar al ámbito electoral y por tanto lo niega. Dice que es una invención de la oposición, que nosotros en la oposición estamos exagerando con el problema. El problema no es nuevo, no es una exageración. Prácticamente desde el 2009 vienen los reportes de la disminución, por ejemplo, de Cutzamala. ¿Qué ha pasado en ese inter?
el 37% de fugas de agua, el 37% del agua se te ve en fugas en esta ciudad. Fíjate, pero ese dato nos los daba anteriormente Ramón Aguirre, que fue durante 12 años el titular del sistema de aguas de la Ciudad de México. Y este mismo dato te lo dan actualmente. Es decir, prácticamente en estos mismos años de los que platicaba, en estos más de 20 años, no has tenido un solo programa de reparación de fugas. De fugas. Yo no estoy diciendo que llegues al 0%, es imposible. Pero por lo menos el promedio internacional o la media internacional te habla que esté por debajo del 20%. Fíjate, en esta misma mesa hace un par de semanas, 3 semanas, cuando más nos decía Roberto Constantino, que es el encargado de los proyectos de agua de la UAM, nos decía, a ver, en sentido estricto, poniendo la lógica por enfrente, lo peor que podemos hacer es seguir bajando la perforación de pozos. Completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tronar todavía más la red que está en donde ya tenemos casi 40% de fuga. Lo que tendríamos que hacer, pero es políticamente incorrecto, así lo dijo, y no visible, es meternos a escarbar en las calles, y detener la perforación y ya no sumir más la ciudad. ¿Tú qué harías? ¿Por dónde comenzarías? Mira, yo creo que el diagnóstico de lo que te decía Roberto es una de las líneas que hay que trabajar. ¿Qué pasa? Claro que toda obra de infraestructura genera dolores de cabeza. ¿Qué? Sí. Pero tiene que pasar en la ciudad en algún momento. Porque el gran problema que tenemos es que, primero, tú tienes menos metros cúbicos de Cutzamala, aunque digan, es que no dependemos tanto del Cutzamala. Pues no, pero ese 30 o 40% del que dependes alimenta a la zona poniente. Y por tanto, entonces, si la otra parte que tiene que ver con tus pozos de agua, que tiene que ver con pipas, ahora también la tienes que suministrar en la zona que depende, vamos a decirlo de una u otra manera, en mayor medida del Cutzamala, pues esto va a terminar en una crisis como se avecina, ¿eh? Y tiene que ver, mira, son muchas cosas, pero principalmente tiene que ver con fugas de agua. La otra parte tiene que ver con disminuir el consumo. ¿Vas a subir los precios del agua? No. Lo que creo que tienes que buscar es una política que permita también educar a la gente. Tiene que haber, no hay un solo programa en los últimos años en donde a la gente se le pueda dar estos conceptos o se le pueda ir ayudando a que... Y los ha habido, desde el chavito Muchísimo. aquel que decía, ciérrale. ¿Te acuerdas? Claro. Además hay mucha tecnología. Por supuesto. Cambia los baños, las regaderas. Cambia los baños, regaderas, bañate más rápido. En algún momento se entregaron... con agua fría ahora por ahorrar agua. En algún momento se entregaron relojes de arena. Sí. O sea, tiene que haber una concientización, una educación de disminuir los consumos, arreglar las fugas. Y hay dos temas que tienen que ver con el tratamiento de agua y la captación de agua de lluvia. Solo déjenme darles un dato. Hay más de 5.500 millones de metros cúbicos de agua cuando llueve. Es decir, eso llueve en la ciudad. Si tú, para tú suministrar o distribuir agua en la ciudad, incluida la industria, más o menos necesitas más de 2.500 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Si tú esa agua de lluvia, supongamos no se puede el 100%, el 40, el 30%, la captaras y la reutilizaras, prácticamente estarías aplicando casi todo el 70-80% del agua que necesita la ciudad, incluida la industria. Bueno, y también ahí hay que decirlo, por conciencia nacional, nos decía Roberto Constantino, lo que cuesta la planta la bomba que sube el agua para que después baje, es el consumo del equivalente a la ciudad de Puebla. Claro. Entonces, no podemos seguir con este absurdo que así hemos vivido en los últimos Y la calidad de agua, como tú vas perforando y cada vez tienes que bajar más, está más sucia. La calidad del agua. Nos podemos detenernos en agua mucho tiempo. Quiero moverme rápido a transporte. Para mí, una de las tragedias de la Ciudad de México cuando voy a ciudades equivalentes de tamaño, de nivel de ingreso, es qué poco hemos invertido en el transporte público. Correcto. Un par de líneas de Metrobús, como la que hizo Miguel Ángel Mancera al final en Paseo de la Reforma, que fue muy criticada, pues ha resuelto una partecita del problema. No, sin duda, Pero la ha resuelto. Este gobierno está muy orgulloso de sus teleféricos, que supongo que tiene un cierto impacto muy localizado, bueno, pero no te resuelven el problema de los grandes movimientos. Es correcto.
¿cómo enfrentarías tú ese reto? Bueno, primero, lo que pasa hoy en el metro es una tragedia porque hay una realidad, la disminución del mantenimiento. Sí. Eso es, Sí. para empezar, tú tienes un problema en donde los recursos que le destinabas al mantenimiento se redujeron. Por tanto, tienes líneas a las cuales inclusive no le has dado el mantenimiento adecuado. Tienes líneas como la 3, como la 9, en donde pues prácticamente todos los días ocurre, sin hablar de la 12, porque cómo se compone prácticamente la problemática presupuestalmente el metro. ¿Sabían que seguimos pagando el arrendamiento de los trenes de la línea 12 que no caben en las vías de la línea 12? Eso es sigue pagando la ciudad 2,000 millones de pesos desde hace prácticamente 15 años. ¿Y dónde están esos trenes? En la línea 12, pero el problema es que no caben. Por eso el problema de la línea 12 sí tiene que ver en que las vías y los trenes no son compatibles. Ahí están los estudios de DNB y de prácticamente todos los, yo creo que más de 5. ¿Qué dijo también inclusive hace unas semanas Grupo Carso? Fue un tema de mantenimiento. ¿Pero qué harías tú, digamos? Ahí Hay que están los ampliar, problemas. me parece que hay que darle mantenimiento, hay que ampliar muchas de estas líneas, porque todavía en el plan original del metro hay una ampliación de muchas estaciones, no solamente de construcción de nuevas líneas del metro, que me parece Sí, prolongar. es correcto. Pero Ese es el plan ¿pero ¿de dónde original. saca el dinero? Yo también puedo No, bueno, prometer. hay un techo de deuda de la ciudad que te lo permite. Inclusive hoy, haber reparado la línea 1 fue con deuda. Nada más que hay una diferencia. El costo de arreglar la línea 1 fue equivalente a construir una nueva con pico y pala. Porque a quien contrataron, en este caso fueron a los chinos, en la parte de trenes y de vías, no hicieron el trabajo adecuado. Y nosotros lo vamos a documentar en campaña, ¿eh? Eso sí, lo que Ahora, te... no entiende uno, perdón, pero cuando se comenzó la construcción del metro, estás hablando de finales de los años 60. Correcto. No hubo No problema. finales, principios, se inauguró con la Con Olimpiada. claro, con el 60. Mediados de los años 60. Pero comenzó realmente y no habíamos tenido problemas de que los rieles no casaran Correcto. con los coches y que con los carros y que no que los Había un acercamientos programa que ha industrial, habido. ¿te acuerdas? Hubo una Claro. transferencia de tecnología de los franceses De los a México. franceses. Los Correcto. primeros carros, yo me acuerdo cuando andaba en metro, decían Así hecho en es. Francia, Sí. y luego los empezaron a hacer en Ciudad Ciudad Sagún, Sagún. pero todo dentro de una misma tecnología, un mismo tipo de vía, todo congruente para que no hubiera estos Y problemas. tú dijiste algo, Carlos. Es el transporte público masivo. Primero, el más importante me parece que es el metro. Es decir, tú puedes poner un biarticulado del Metrobús. Nada más que en todo ese es el primer vagón del metro. Sí. ¿Qué pasa? Necesitas invertir, necesitas aumentar la frecuencia de los trenes, necesitas obviamente rehabilitar líneas y ampliarlas de sus trazos originales. Está el plan. El plan maestro ahí está. Sí. Ahora, un problema del cual Y sí lo necesitamos... puedes hacer, sí. La deuda o sea, tú Bien tienes margen. ejecutado. Claro. Claro, es que Ahora. también los ingresos por predial de la Ciudad de México son una de las Claro. es una de las entidades que más predial cobra, para bien, o sea, Y yo que lo menos defiendo. depende, fíjense, De las- de las participaciones federales. Claro. La entidad claro. federativa que menos depende. Ahora, una pregunta que tengo que hacerte por los días que acabamos de vivir. Tula está procesando combustóleo Ujú. y lo estamos respirando, Es con correcto. las consecuencias, sobre todo para adultos mayores y para niños, terribles en salud. Azufre. Azufre. ¿Cómo le entrarías? ¿Qué harías? Bueno, Es un problema muy grave. a ver, este es un tema sí metropolitano y con el gobierno federal, porque la reactivación de Tula tuvo que ver con una definición o una decisión del gobierno federal. Creo que uno de los planteamientos y uno de los errores que cometió la Ciudad de México fue haber permitido, porque de las principales afectaciones ha sido para la ciudad. Si se fijan, hemos vivido estos últimos 3 o 4 años con una cantidad de contingencias, y eso porque medianamente seguramente están en niveles muy altos. No sabemos cuántos días realmente a la semana tenemos Ya ese hay problema. algunos estudios que muestran que
se muere la gente por esas partículas que arroja Tula. Con la otra, no hay forma de cambiar los vientos predominantes. O sea, digo, Correcto. son lo que son y los van Lo a que seguir sí cayendo. podrías cambiar es cómo alimentas Tula. Exactamente. La podrías alimentar con gas natural y entonces no tendrías estos problemas. Y el problema es que eso sí tiene que ver con una decisión. ¿Cómo? Ahora, eso nos debe quedar un poco tiempo, pero a un reto muy grande, suponiendo tú ganas la jefatura, pero gana Claudia Sheinbaum la presidencia. En alguna entrevista que diste hace no tanto, mencionabas cómo en la primera mitad de esta administración lograste construir una relación constructiva con Claudia Sheinbaum, tú como alcalde de Benito Juárez y ella ya como jefa de gobierno. ¿Cómo te imaginas esa relación? Porque si ellos perdieron la Ciudad de México, les va a doler mucho. Bueno, primero decirte que estoy convencido que va a ganar Xóchitl Gálvez la presidencia. Pero segundo, en la condición que tú comentas. Yo sí tuve una buena relación, se fractura a través o después de la derrota de Morena en la Ciudad de México. Ahí se fractura la relación. Entonces quedaría fracturadísimo. No, me parece que, a ver, hay algo en lo que yo nunca escatimé, Carlos, que tenía que ver con todas las reuniones de trabajo, de seguridad, de agua. Yo nunca mezclé la parte política, inclusive en los momentos más difíciles, con la parte del gobierno. ¿Por qué? Porque al final yo tenía que llevar soluciones también al lugar en el Sí, que se el cual perjudican goberné. uno Por al supuesto. otro. O sea, No, nadie gana, ¿eh? Es decir, me parece que en esa condición que tú pones, a nadie le conviene una disputa en términos no solamente políticos, sino administrativos, con una de las entidades, vamos a decirlo, pues la capital de la República, lo que genera en términos políticos, económicos, de movilidad. Yo creo que la sensatez y el ver por el bien del país y de la ciudad es algo que, te lo digo, en mí no va a ser una condición para jugar a lo que hacía Marcelo con Felipe. Así lo quiero decir. Y con otra, el ciudadano no distingue con claridad cuáles son funciones de uno y cuáles son funciones de otro. Es el Ni a gobierno de la nivel ciudad. alcalías. Pero el tiempo se nos ha terminado, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas Santiago, gracias. Y qué gusto, seguramente espero que esta mesa se repita porque dejamos muchas cosas. Y ahora en la campaña poderles explicar un poco más lo que queremos hacer con los principales problemas de la ciudad. Perfecto. Ahora Así que será. a partir del 2 de junio ganemos la elección. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.